Bien, en este video vamos a estar discutiendo sobre la tendencia a la automatización del empleo en el trabajo informacional. Automatización o también sustitución no son sinónimos, pero implican procesos similares en cuanto al reemplazo de trabajo humano. Bien, como habrán visto en la presentación de Mariano, que introducía a cada una de las tendencias, seguramente se habrán encontrado en algún momento con este cuadro, que resume un poco el contenido de la presentación y de los casos que vamos a ir analizando en adelante. Este cuadro, resumidamente, lo que muestra es una clasificación de los distintos tipos de tareas o de trabajos en función de si son intensivos en materias y energías, acá llamados manuales en este caso, o si son intensivos en información, llamados cognitivos en este caso. ¿Sí? Y luego de si dentro de esos dominios de trabajos intensivos en materias o energías, o bien en información, el carácter rutinario o no rutinario de las tareas que involucran esos trabajos. Naturalmente, la automatización y la sustitución de trabajo humano no son procesos exclusivamente vinculados al capitalismo informacional, sino que recorren toda la historia de la sociedad humana. Sin embargo, lo específico que vamos a encontrarnos en el capitalismo informacional es la tendencia a la automatización de actividades humanas, de trabajos, de empleos, por distintas tecnologías digitales. En este mismo cuadro tenemos hecha esa división en la fase de redes y en la fase de plataformas. De un modo esquemático para organizar la presentación, vamos a decir que en la fase de redes prima la sustitución de trabajo humano o la automatización de trabajo humano por distintos tipos de contenidos y software, en lo que hace principalmente información digital, y por robotización fija, en lo que hace a actividades o tareas o trabajos de producción. ¿Sí? Por el contrario, en la fase de plataformas vamos a encontrarnos con un énfasis puesto en la automatización de empleos por medio de la inteligencia artificial, principalmente a través de distintos algoritmos de Machine Learning. Nosotros vamos a centrarnos en ellos en esta presentación. Y en lo que hace a las tareas o a los empleos de producción que involucran en mayor proporción materias y energías por parte de robots móviles. En la automatización o sustitución mediante contenidos, las actividades realizadas por trabajadores son reemplazadas por contenidos audiovisuales o textuales o distintos tipos de contenidos. Naturalmente que estos contenidos dependen del software y de distintos tipos de tecnologías digitales para poder ser transmitidos, pero lo que interesa resaltar es que hay algún tipo de tareas vinculadas a actividades cognitivas rutinarias que pueden reemplazarse con niveles bajos de programación, digamos, no requieren de software específicos ni de inteligencia artificial, sino simplemente de sustituir la actividad que antes realizaba una persona presencialmente por contenidos grabados o virtualizados. El ejemplo clásico es el de las distintas modalidades de educación a distancia, mediadas por tecnologías digitales, con clases grabadas, como esta misma o las que ya estuvieron viendo antes. Pero también un ejemplo interesante es este que seguramente todos habrán visto, la seguridad privada a través de video, a través de grabación, típica en los edificios, en las puertas de los edificios, que si bien no automatiza la actividad, sí tiene un fuerte impacto en lo que es a la sustitución de ciertas cantidades de trabajo que antes realizaban muchas personas, por la que realiza una sola persona en varias unidades a la vez, posibilitada por la transmisión de información digital y la conexión a Internet. Otros casos menos resonantes, pero también muy difundidos, son las preguntas frecuentes que sustituyen parte del trabajo humano de atención al cliente, y podríamos dar varios ejemplos más.
Luego, en lo que hace a la automatización o sustitución mediante distintos tipos de software, nos encontramos con los programas de computadoras que reemplazan a los humanos en tareas administrativas, contables, de facturación o muchos otros. Acá siempre manteniéndonos en el terreno del software sin que involucre lo que denominaríamos hoy inteligencia artificial, ¿sí? Acá estaríamos refiriéndonos más específicamente a los CRM o a los sistemas de gestión de relaciones con clientes o con usuarios, sistemas de gestión documental electrónica, y dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial a los llamados sistemas expertos, típicamente los sistemas que están preparados para la toma de decisiones y requieren grandes cantidades de reglas explicitadas para esa toma de decisiones o para guiar la toma de decisión posteriormente por parte de un humano. El ejemplo, si se quiere, más paradigmático de un sistema experto es el de Deep Blue de IBM, la famosa computadora que venció a Garry Kasparov en la década de los 90 jugando al ajedrez en base a una programación explícita basada en reglas. Volvamos entonces un ratito al cuadro con el que iniciamos la presentación. Hasta acá venimos hablando de la automatización de tareas o de empleos en la fase de redes. Hemos mencionado algunos ejemplos vinculados a la sustitución o automatización mediante software y contenidos. Y ahora vamos a hacer un breve comentario acerca de la sustitución mediante robotización en la fase de redes. ¿Sí? Uno puede vincular la idea de robotización con la producción industrial. Principalmente en esta fase sobresale la producción, en la producción industrial mediante brazos mecánicos o robots industriales fijos. Pero lo que supone la robotización en el capitalismo informacional es que todas estas máquinas, todos estos artefactos están gobernados por la información digital. Consiste de algún modo en la conversión actuante de información digital hacia alguna forma de acción sobre la materia y la energía por parte de un robot. Durante esta primera fase de las redes, la robotización toma la forma principalmente de robots industriales que realizan tareas manuales rutinarias, robots fijos, ensambladores en líneas de montaje, mayormente guiados por control numérico computarizado, típicos en la producción industrial, particularmente en la industria automotriz. Supongo que todos habrán visto alguna vez videos o imágenes de los robots ensambladores en las fábricas automotrices. Es un ejemplo clásico de este tipo de robotización. Veamos algunas consecuencias de la automatización en esta primer fase del capitalismo informacional. Lógicamente, al recaer la mayor parte de la automatización, tanto sobre las tareas rutinarias de carácter cognitivo como las tareas rutinarias de carácter manual, eso afecta a una dimensión muy específica del mercado laboral, que son aquellos segmentos vinculados a niveles de habilidades medios y salarios medios. Lógicamente este sector también es afectado por otras tendencias que van más allá de la automatización, como lo es la externalización de la producción industrial y también de los trabajos de oficina, tendencia que en los países centrales significó una reestructuración completa del mercado de trabajo, pero ambas tendencias actuando en conjunto, acá vamos a resaltar el efecto de la automatización, llevan a una creciente polarización del mercado de trabajo entre las actividades no rutinarias de bajos salarios y las actividades no rutinarias de altos salarios. Eso es lo que tenemos representado en ambos gráficos. El gráfico que está a la izquierda muestra esa tendencia para 16 países de la Unión Europea y el gráfico que está a la derecha muestra esa misma tendencia en distintos países de la periferia mundial. En el gráfico de la izquierda, estas barras en rosa lo que simbolizan es, lo que representan es la caída
en cada una de estas economías de los trabajos de pagos medios, con salarios medios, entre 1993 y 2010, y el crecimiento de los trabajos no rutinarios de bajos salarios y los trabajos no rutinarios de altos salarios. En el gráfico de la derecha tenemos esa misma tendencia, solo cambian los colores de las barras, pero la tendencia es exactamente la misma, hacia una creciente polarización de los distintos segmentos de la fuerza de trabajo, provocando un vacío en el medio, en donde antes estaban las tareas, los empleos intensivos en tareas rutinarias, sean cognitivas o manuales. La automatización afecta a ese grupo en particular y el mercado de trabajo termina polarizándose. Señaladas acá como cuellos de botella, tanto la inteligencia creativa, la inteligencia social, la percepción, la manipulación de objetos, se ven todas de distinta manera con lo que llamamos conocimientos tácitos, ¿no? Creo que hemos discutido en algún momento de este curso sobre esta idea de Polanyi de que sabemos más de lo que podemos decir, algo que fue reinterpretado en la bibliografía económica que aborda la automatización como la paradoja de Polanyi. Y esto viene a cuenta de que la automatización por software requiere o requirió típicamente de una explicitación exhaustiva de todas las condiciones, de todas las reglas y de todas las consecuencias que se deberían tomar ante cada una de las situaciones potenciales que podían presentarse. Ahora bien, dado que muchas áreas de la producción y de los trabajos humanos involucran conocimientos tácitos, siempre se chocó contra el límite de la imposibilidad de definir en reglas explícitas esos conocimientos. En el campo de la robótica esto fue reelaborado por uno de los grandes investigadores en robótica del siglo XX, que es Hans Moravec, en un libro en la década del 80 que se llama Hombre Mecánico, en lo que se conoce como la paradoja de Moravec. Moravec lo pone en estos términos, diciendo que es comparativamente fácil hacer que los ordenadores muestren un rendimiento de nivel adulto en pruebas de inteligencia o jugando ajedrez, pero difícil o imposible darle las habilidades de un niño en lo que respecta a la percepción o a la movilidad. Ahora bien, la novedad, o parte de la novedad de la automatización en el capitalismo informacional en la fase de plataformas, es la emergencia de un tipo de inteligencia artificial que logra decodificar aquellos conocimientos tácitos que es difícil para los humanos hacerlos explícitos a una máquina, ¿sí? Ahora a continuación vamos a ver algunos de estos ejemplos, pero el ejemplo típico, y si se quiere uno de los que más éxito ha tenido, es el del reconocimiento facial, ¿no? Es un tipo de conocimiento tácito donde la inteligencia artificial ha tenido un éxito notable. Todos nosotros podemos reconocer rostros de personas y podemos diferenciar esos rostros y reconocerlos inmediatamente entre miles de otros rostros. Sin embargo, nos resultaría muy difícil, si no imposible, definir cuáles son las reglas que utilizamos para llevar a cabo ese reconocimiento. Ahora, pese a no existir ningún programa en el que estén codificadas esas reglas, la inteligencia artificial ha mostrado resultados al menos iguales y muchas veces superiores a los humanos en las tareas de reconocimiento facial. Metámonos muy brevemente entonces en este subcampo de la inteligencia artificial denominado Machine Learning o aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, y dentro de ese campo en un tipo muy particular de algoritmos que son los de aprendizaje profundo o Deep Learning, que refieren a las redes neuronales convolucionales, que son el tipo de red neuronal artificial, lógicamente, que está representado en este gráfico de abajo a la derecha,
Ahora vamos a decir algunas breves palabras sobre eso. Pero, en primer lugar, definamos en qué consiste el aprendizaje automático. Brevemente podemos decir que se refiere a la capacidad de un algoritmo para aprender en base a la experiencia, es decir, para modificar su procesamiento en base a la información que adquiere. Para eso, estos algoritmos necesitan ser entrenados, ¿sí? Necesitan que se los alimente con una gran cantidad de datos de entrenamiento, y son la clave para poder automatizar tareas y empleos no rutinarios, ¿sí? Ahora bien, estos algoritmos, o la base científica del desarrollo de estos algoritmos, existe desde la década del 50. Sin embargo, es un área de la inteligencia artificial que no había logrado despegar desde aquella época hasta nuestros días, básicamente por chocarse contra dos obstáculos. Uno de esos obstáculos es que para que estos algoritmos puedan ponerse en producción, puedan funcionar, necesitan de gigantescas cantidades de datos para ser entrenados. Y la otra es que tanto como para ser entrenados como para estar funcionando requieren de colosales capacidades de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos. Lógicamente, esos dos obstáculos de otra época son lo que explican que sean uno de los principales métodos de automatización en la fase de plataformas del capitalismo informacional. Ahora bien, el nombre de red neuronal proviene de que es un intento de emular, al menos formalmente, la conexión entre neuronas en el cerebro humano. Lógicamente, las redes neuronales artificiales no funcionan como las redes neuronales biológicas, pero la conexión entre los nodos intenta simular eso, ¿sí? El nombre con el que surge este campo de investigación en la década del 50 es el conexionismo, precisamente haciendo referencia a esto. Y básicamente lo que hacen las redes neuronales, esto no es una explicación técnica, es una explicación muy superficial. Sobre el final de este video sobre el final de esta playlist voy a agregar un video de índole más técnica que explica cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. No es necesario que lo miren, es solo para el que le interese. Trata de ser una explicación sencilla pero de carácter técnico, así que ahí si a alguno le interesa particularmente pueden ir a buscar la explicación a ese video. Pero sí lo que me interesaría resaltar es que lo que hacen estos algoritmos es encontrar un patrón en los datos, encontrar una estructura por detrás de los datos. Y esa estructura que encuentran los algoritmos por detrás de los datos no necesariamente es la que sigue el conocimiento humano, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Digamos, estos algoritmos lo que necesitan es que se les den un conjunto muy grande de datos etiquetados, ¿sí? Es decir, un conjunto de datos que contengan la respuesta que el algoritmo tiene que lograr. Si el algoritmo está siendo entrenado para identificar rostros humanos, tiene que ser entrenado con datos que ya contengan esa respuesta, ¿sí? Entonces lo que hace la red neuronal es intentar de encontrar esa respuesta por sus propios medios y luego contrastarla contra la respuesta real que ya está en los datos, ¿sí? Entonces, iterando ese proceso infinidad de veces y utilizando funciones de minimización de los errores, que es un procedimiento muy complejo, iterando una y otra vez ese mecanismo, termina hallando un patrón por detrás de los datos que queda plasmado en algunas fórmulas matemáticas, pero que ese patrón no le dice nada al conocimiento humano. Si a nosotros nos muestran cuál es el resultado, cuál es el mecanismo de fórmulas que está operando por detrás de una red neuronal que identifica rostros, a nosotros no nos va a decir nada parecido a lo que nosotros podemos intuir del conocimiento que utilizamos para reconocer rostros. Es un camino completamente distinto, pero es un camino efectivo para la máquina.
La clave, en parte, entonces, de este proceso es que a ningún algoritmo de Machine Learning, ningún algoritmo de aprendizaje automático, requiere que se le expliciten reglas o condiciones de procedimiento. Nada de lo que es habitual en la programación normal, de establecer condiciones y de si esas condiciones se cumplen, entonces qué procedimiento se sigue, nada de eso se utiliza en los algoritmos de Machine Learning. Por el contrario, son los propios algoritmos los que definen ese conjunto de reglas a partir de la estructura que hayan en los datos de entrenamiento. De ahí que esas cantidades de datos realmente tiene que ser muy, muy, muy grande. ¿Qué cosas pueden hacer estos algoritmos? ¿Sobre qué dominio de actividades humanas pueden actuar? Bueno, básicamente sobre una infinidad de dominios y no está muy claro si hay algún límite para las tareas típicamente humanas que estos algoritmos podrían abarcar. Estamos todos normalmente acostumbrados a lidiar con estos algoritmos, sepamos o no que son ellos, pero básicamente siempre que estamos tratando con algún algoritmo de recomendación, sea en las redes sociales o en YouTube o en Netflix o en Spotify o cualquiera de las plataformas que utilizamos, cualquiera de los algoritmos de recomendación funcionan en base a Machine Learning. Ahora, esas son si se quiere, las aplicaciones más habituales o las que ya vienen estando en línea desde hace unos cuantos años atrás, pero revisemos algunos casos un poco más sorprendentes, un poco más llamativos, no todos muy nuevos, hay algunos que ya tienen varios años. Uno que se deriva prácticamente de este mismo ejemplo de la detección de rostros es en general la detección de formas en imágenes, la detección de patrones en imágenes, y eso llevó a una amplia utilización de los algoritmos de Machine Learning en el campo de medicina, principalmente en la detección de tumores o en el análisis de imágenes tanto de resonador como de radiografías, etc. En particular hay una inteligencia artificial de Google basada en Machine Learning, de Google Health, que está entrenada específicamente para detectar cáncer, que tiene una tasa de aciertos bastante superior a la que tienen en promedio los especialistas humanos que se dedican a las mismas tareas. Lógicamente esto además tiene la ventaja de los tiempos de formación de uno y otro, ¿no? Mientras que una red neuronal de estas características puede ser entrenada en unas pocas horas, para convertirse en un radiólogo aproximadamente hacen falta unos 10 años de formación, al menos, de formación universitaria, de formación especializada, ¿no? Las aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial en medicina están muy extendidos, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento e incluso los robots móviles para operaciones, ¿no? Hay varios casos que se podrían citar al respecto en internet, hay muchísima información. Si yo no recuerdo mal, acá el hospital italiano es uno de los hospitales que dispone de algunos de estos robots de operación que funcionan en base a inteligencia artificial. El campo de las finanzas es otro donde se utilizan ampliamente estos algoritmos de Machine Learning. Se estima que actualmente solo un 10% de las decisiones financieras y las inversiones son tomadas enteramente por humanos. El resto, el 90% de las decisiones y las inversiones financieras se toman o en una interacción entre humanos y algoritmos o enteramente por algoritmos. Al menos el 50% de las decisiones en las principales bolsas del mundo son tomadas enteramente por algoritmos, y ese es un dato realmente muy relevante, ¿sí? Las bolsas de valores de Tokio, Singapur, Londres y Hong Kong eliminaron directamente las plantas de negociación, digamos, todo ese proceso pasó a estar informacionalizado. Digamos, también
podrían citarse distintos tipos de ventajas, por llamarlas de algún modo, o como las señalan los tecnólogos, digo, más allá de los tiempos de formación, también la posibilidad de que estos algoritmos estén funcionando constantemente, no necesitan descansar, lógicamente, pero además, en el caso específico del sector financiero, uno de los puntos que se suelen resaltar es que evitan muchas de las falencias o de las fallas humanas vinculadas a las emociones humanas, como por ejemplo la esperanza o la sobreestimación de algunos datos, con la idea de que algunas inversiones pueden llegar a ser muy lucrativas basadas en esa esperanza que anida en las emociones humanas. Los algoritmos no se ven sesgados ni influenciados por ellas. Flow Machines es un caso muy interesante, también es una implementación de algoritmos de Machine Learning por parte de Sony para la producción de música. Si no recuerdo mal, salió un disco en 2017 elaborado con música hecha enteramente por inteligencia artificial, con algunos arreglos luego sobre ellos por parte de artistas humanos. Hay algunos temas de ese disco que pueden encontrarse en YouTube, del mismo modo que Mariano mostraba el ejemplo de Bach y de la inteligencia artificial que genera música de Bach. Acá se hizo algo muy parecido, entre otras cosas con música de los Beatles. Hay un tema que creo que se llama Daddy's Car, que si lo buscan está en YouTube. Se entrenó a la red neuronal con toda la discografía de los Beatles y la red neuronal produjo un tema nuevo, original, basado en esos patrones que había encontrado, que había aprendido a identificar como temas de los Beatles. Y entre otros casos, recientemente nos podemos encontrar con estos dos que tenemos acá a la izquierda, que son los de texto generados por inteligencia artificial. En un caso, acá abajo, es una nota que apareció en The Guardian, escrita enteramente por inteligencia artificial, por un algoritmo de Deep Learning de la empresa de Elon Musk, OpenAI, que al algoritmo se le dio la indicación de que escriba un artículo sobre por qué los humanos no deberían temerle a la inteligencia artificial. Lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet. Este es actualmente el algoritmo más potente para la escritura de texto en base a inteligencia artificial. Y el otro caso llamativo es este que tenemos acá, arriba, que es un libro, una biografía de Barack Obama, de apenas unas 60 páginas, que está firmada por University Press, no tiene autor, está firmada por la editorial. Se desconoce quién es el autor, figura actualmente en el puesto 55 de ventas a nivel mundial de Amazon, si no me equivoco. Y se la sometió a este libro a distintas pruebas, algorítmicas también, para identificar si el autor era un humano o una inteligencia artificial, y todas las pruebas arrojan que está producido por una inteligencia artificial. Si bien University Press, que es la editorial, no ha mencionado nada al respecto aún, todas las evidencias parecen dirigir a que es un libro escrito por una inteligencia artificial. Lo llamativo no es estrictamente eso, que sea un libro escrito por inteligencia artificial, sino que figura actualmente entre los más vendidos del mundo. Es decir, a los ojos humanos no parece haber una diferencia entre un libro escrito por un ser humano que por una inteligencia artificial, digamos. Bueno, hay otros casos que podrían mencionarse, el conocidísimo de AlphaGo, que venció al campeón mundial de Go. Es un juego que tiene mucha impredecibilidad, no tiene las reglas y las combinaciones posibles del ajedrez, sino que contiene infinidad de posibles combinaciones, etc. El de Watson de IBM es una inteligencia artificial específicamente preparada para responder preguntas, que ganó el famoso concurso de la televisión británica, creo que era. En fin, digamos, hay una enorme variedad de aplicaciones de estos algoritmos en los que han demostrado
una efectividad al menos similar y muchas veces superior a la de cualquier ser humano, tanto en los campos de la medicina como de las finanzas, como de la escritura, como de la música, con lo cual muchos de aquellos obstáculos asociados a conocimientos tácitos, no definibles en reglas claras y explícitas interpretables por una máquina, han sido superados o han sido removidos por un camino distinto, por el camino de que las máquinas generen sus propios caminos, sus propios patrones de reglas, sus propias definiciones del problema, que no necesariamente son los que sigue el conocimiento humano, ¿sí? Esa es, reitero, una de las particularidades que tiene este proceso, ¿sí? Estos algoritmos escriben sus propias reglas siguiendo caminos que al conocimiento humano no le dirían mucho. Pasemos brevemente a analizar la automatización por robots móviles, que involucra también la robótica en la nube. Básicamente, esta idea de robots móviles o robots de movimientos se diferencia de los robots típicos de las líneas de montaje industriales, en que disponen de una amplia gama de sensores y algoritmos de Machine Learning que les permiten una navegación capaz de esquivar obstáculos, personas, dirigirse hacia los lugares cambiantes donde pueden estar los objetos que tienen que ir a buscar, etc. La empresa estandarte en la implementación de robots móviles es Amazon, que hace una intensa utilización de estos robots principalmente en los depósitos de almacenamiento, y utiliza también una diversa gama de robots para cada una de las tareas que involucra todo el proceso de trabajo desde que se recibe un pedido hasta que se despacha, el proceso de almacenamiento, recoger artículos, embalarlos, transportarlos hasta el vehículo que finalmente realiza los envíos. Estos centros de depósito son gigantescos galpones, enormes, en donde junto con esta batería de robots de movimiento también trabajan unos cuantos humanos. Ahora bien, todo este proceso del despacho de productos tiene muchas lagunas o muchos puntos ciegos o obstáculos infranqueables hasta ahora para la automatización. Principalmente lo que hace al reconocimiento de objetos, al reconocimiento y la manipulación de objetos por parte de robots, que es algo que todavía Amazon no pudo, es uno de los obstáculos que Amazon no pudo superar para la automatización. Por lo tanto, si bien dispone de esta batería de robots que trasladan las estanterías de artículos de un punto a otro, ahora a continuación de este slide vamos a ver un video que muestra cómo es por dentro uno de estos galpones de Amazon y cómo trabajan estos robots, pero luego de ese traslado por parte de estos robots móviles, son trabajadores humanos quienes seleccionan los objetos y los meten en las cajas correspondientes, y esto que parece una tarea sencilla, digamos, algo como reconocer un objeto, agarrarlo y ponerlo en una caja, es una tarea que hasta ahora la robótica no ha podido vencer. Claro, los brazos robóticos hacen esto en las líneas ensambladoras industriales, pero hacen esto siempre sobre un mismo tipo de objeto. Entonces, tanto el entrenamiento o la programación, en ese caso, de un brazo robótico, es algo mucho más sencillo porque se enfrenta siempre al mismo objeto. En los depósitos de Amazon hay una infinidad de objetos de distintos tamaños, formas, pesos, etc. Y es ahí en donde la robótica de movimiento encuentra su principal límite. Una de las posibles líneas de investigación en curso para solventar este problema
es la utilización de controladores humanos a través de cascos de realidad virtual que muevan los brazos del robot, dirigiéndolos hacia el objeto específico al que tienen que alcanzar, y que cada uno de estos actos, asistidos por un humano controlador, queden almacenados como casos de entrenamiento del robot, y la combinación conjunta de una multiplicidad de robots que están siendo cada uno entrenados por una guía humana en la selección de objetos termina constituyendo un nuevo dataset de entrenamiento para los robots que pueda lograr la identificación y la manipulación de objetos de una manera que todavía no se haya logrado. Claro, esto se combina con esta idea de la robótica en la nube, ¿sí? O sea, esta idea de que cada robot puede aprender de las experiencias de otros robots, ¿sí? Cada nuevo dato de éxito o de fracaso al afrontar la tarea de selección de objetos y de manipulación de objetos sirve instantáneamente como datos de entrenamiento para la totalidad de los robots que están operando, y no para uno solo. ¿Sí? Se deriva esto también de efectos de red que pueden tener los robots, y por lo tanto también, a medida que aumenta el número de robots, aumenta la potencia del aprendizaje conjunto por medio de la robótica en la nube. Desde ya Amazon aspira a una automatización completa de todo el proceso que involucra desde que alguien hace un clic comprando un artículo en Amazon hasta que ese artículo es recibido en la puerta del hogar de esa persona. En los planes de Amazon, en todo ese proceso prácticamente no deberían intervenir seres humanos. También hay algunos videos por ahí dando vueltas de las entregas automatizadas de Amazon. En fin, digamos, es un proceso que está en curso, y en este momento quien está a la vanguardia de ese desarrollo es Amazon. Ahora, a continuación de este slide, vamos a ver un breve video sobre estos robots, y luego volvemos y continuamos con la presentación.